Todas las pandemias, incluyendo esta pandemia de SARS-CoV-2 y la enfermedad denominada COVID-19, tienen unas fases. La fase 1, que es donde se encuentran los virus, principalmente los reservorios animales. La fase 2, 3, cuando empieza esa expansión. Y la fase 4, cuando comienza la transmisión humano-humano. Y actualmente estamos viviendo las fases 5, 6, en donde tenemos la diseminación viral y el comienzo, digamos, de un año después, de tener un estatus inmunológico en elevación a nivel poblacional, para que luego en algún momento de los siguientes años tengamos un descenso y pasemos luego a tener una pospandemia. Sin embargo, para ninguno de nosotros que no habíamos vivido lo que era una pandemia, cuando nos enfrentábamos en marzo del 2020 a los primeros reportes en Colombia en particular y en el mes de febrero, en el mes de Ecuador, febrero 2020 en Ecuador, pues no teníamos la idea de lo que era este impacto de esta oleada que nos iba a pegar tan duro, no solamente a nivel económico, social, sino también directamente al personal de salud. Cuando vemos los casos, por supuesto, Ecuador, comparado con nuestro país, han tenido diferentes picos, momentos graves, agudos y algunos momentos en valle. Sin embargo, frente a una tendencia de elevación que se llevaba hasta hace unos meses, empiezan unos pequeños descensos también, como lo explicaba el profesor Terán, gracias a los esfuerzos de la vacunación masiva. Y eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta debido a que estos datos colectados desde marzo del 2020 pues van demostrando precisamente esta tendencia hacia la disminución que esperamos ocurra no solamente en Ecuador, sino en todos los países de América Latina, y que esa tendencia también desde el inicio y masificación de la vacunación empieza también a demostrar la disminución en la mortalidad, que es tan importante y que por supuesto es la que más nos impacta a todos como personas, como familiares, como médicos en el día a día. Conociendo el virus fue una de las estrategias de nuestros grupos de trabajo clínico, científico y en las áreas de investigación, tanto en Imogen como en la universidad. Y inicialmente nosotros, dentro de lo que hicimos, junto con el grupo de virología de la Universidad del Bosque, comandado por el doctor Jaime Castellanos y Miriam Velandia, que son mis jefes dentro de la universidad, empezamos a programar un gran estudio para poder entender no solamente la virología, que desde el mes de noviembre del 19 veníamos siguiendo, sino también enfocarnos a ver hacia dónde íbamos a migrar con todo ese abordaje desde la ciencia, la academia y la tecnología para poder apoyar nuestro país. Es por eso que, conociendo y entendiendo esa estructura genómica, nuestros grupos de investigación fueron los primeros que desarrollaron las pruebas de PCR en nuestro país, particularmente haciéndole énfasis a lo que eran los segmentos E, los segmentos N y luego, por supuesto, los segmentos S. Y luego estas tecnologías se expandieron a nivel nacional, incluso donándolas al Instituto Nacional de Salud, y posteriormente entendiendo mejor la inmunidad y lo que estaba sucediendo, la forma de diagnóstico, construimos un gran proyecto con financiación nacional del Estado, en donde lo desarrollamos en 7 instituciones hospitalarias del país, que es una integración de estrategias clínicas y moleculares para el diagnóstico diferencial de SARS-CoV-2 y otros patógenos. Es un proyecto enorme, gigantesco, en donde hemos recolectado más de 19.800 pacientes de todo el país, en donde tenemos una tasa de mortalidad muy elevada en ciertas ciudades y en donde, en conjunto con el Instituto de Inmunología, la Universidad del Bosque, el Hospital Club Noel en Cali, Hospital Infantil Casa del Niño en Cartagena, los Cobos Medical Center, que es nuestro hospital, la Clínica Meta en Villavicencio y otras instituciones, empezamos a construir precisamente ciertas evidencias que estarán pronto a ser publicadas a nivel internacional y que empezamos a mostrar y a entender esas diferencias que venían mostrándonos no solamente los pacientes, sino también el día a día de nuestro trabajo, tanto en los laboratorios de diagnóstico masivo poblacional, en donde se procesaban más de 2.000 a 3.000 muestras diarias, sino también en la atención en las diferentes unidades de cuidado intensivo a las que nos volcamos y seguimos volcados para poder apoyar en esta pandemia.
Inicialmente debemos de mencionar que esto es algo que ustedes ya conocen muy bien, que hay pacientes asintomáticos o con síntomas moderados y un grupo muy importante que son los pacientes con enfermedad severa, y en general los pacientes asintomáticos y con enfermedad leve tienen una buena inmunidad de efectora T y de macrófagos, una buena inmunidad innata incluso, que son capaces de controlar de manera eficaz el virus e incluso causarles poca sintomatología con escasas cargas virales, pero que los hace susceptibles de ser contagiosos a sus familiares y al resto de las personas con las que conviven o comparten. Sin embargo, un pequeño porcentaje de la población, un 20%, y de los cuales un 5% fallecerá, son pacientes que tienen anormalidades en esa inmunidad, en esa forma de respuesta y de inflamarse y desinflamarse, que van a llegar directamente a complicaciones inmunológicas, inicialmente inflamatorias, pulmonares y por supuesto endoteliales, como lo mencionaba el profesor Terán hace un rato, que llevan directamente a fenómenos de vasoconstricción, de hipoxia, de coagulación intravascular y por supuesto a daño tisular sistémico, en donde el corazón, el riñón, el hígado, el cerebro y los pulmones se comprometen, originando las fallas orgánicas multisistémicas. Inicialmente para el mes de abril y mayo conocíamos estas que eran las fases clínicas de COVID, que aún las utilizamos para identificar los pacientes, y veíamos una capacidad de respuesta, y la seguimos observando actualmente en pacientes en estadio 1 y estadio pulmonar 2A, en donde no tienen severa hipoxia ni disnea y que tienen la capacidad de ser manejados a nivel ambulatorio, a nivel domiciliario, y los cuales son precisamente la gran mayoría poblacional de pacientes a los cuales podemos prescribirles de manera concreta, lógica, algún tipo de medicamentos que les ayude en el manejo de esta patología. Por tal motivo, en ese momento del entendimiento de la patogénesis, pues hemos entendido que ocurre inicialmente una migración de células a nivel alveolar que favorece el reclutamiento de células T, monocitos, neutrófilos y macrófagos, y posteriormente esa explosión de la inflamación de la inmunidad innata, que es una de las primeras tormentas, porque existen varias tormentas a lo largo de COVID, lleva directamente a la destrucción alveolar, a una fibrosis, a un incremento en la permeabilidad y a la formación precisamente de estos compuestos mucoides que impiden el intercambio gaseoso y que por supuesto favorecen diferentes procesos inflamatorios, incluyendo la microtrombosis pulmonar y arterial que se observa. Sin embargo, esa cinética inflamatoria no es igual en todos los pacientes, y entendíamos y seguimos viendo esto diariamente en las clínicas, en los hospitales, y sé que en Ecuador también lo ven, en donde el 80% de los casos son enfermedades leves o moderadas y que son pacientes que característicamente desde su inmunidad tienen buenas respuestas de la producción de interferón, con unas cargas virales más lentas, con una linfopenia con tendencia a la recuperación y con unas citoquinas proinflamatorias que se controlan a lo largo del proceso gracias a los fenómenos de regulación del sistema inmune. Por lo tanto, entendemos que estos pacientes con enfermedades leves y moderadas son pacientes que se pueden manejar a nivel extrahospitalario, en el nivel de sus domicilios. Incluso algunos de ellos pueden requerir algo de soporte de oxígeno por cánula nasal, pero que tienen una buena producción inmunológica, una buena activación, una producción de interferón y una producción de anticuerpos de manera eficaz, que lleva además a tener un control del proceso inflamatorio a través de células reguladoras. Es allí, en estas grandes poblaciones, en donde pequeñas intervenciones, como por ejemplo la utilización de Engistol, puede verse y puede reflejarse en estos pacientes de una manera segura, eficaz, y que a bajas dosis podemos tener en algunos grupos de poblaciones esas demostradas propiedades antivirales, induciendo el interferón gamma y por supuesto una respuesta inmune citotóxica que incluso de forma profiláctica o de forma terapéutica durante el curso de la infección leve o leve moderada podemos utilizarlo, debido a que aunque no tenemos evidencia científica actual de estudios de Engistol en SARS-CoV-2, pero que se están construyendo en diferentes partes del mundo, sabemos claramente que es una prescripción que ayuda a la recuperación de los síntomas,
y de las enfermedades en infecciones respiratorias. Al igual que lo hace Traumel como parte de ser un inmunomodulador, que lo conocen muy bien ustedes, que es parte de este cóctel entre Ingistol y Traumel de manejo en enfermedades leves o leves moderadas, con una aproximación multitarget que la conocen ustedes muy bien, en donde Traumel tiene la capacidad de actuar sobre diversas vías de la vía respiratoria, de la vía inflamatoria, y poder controlar varios de los mediadores inflamatorios que ocasionan el daño. Sin embargo, es claro decirlo, no tenemos estudios clínicos todavía publicados, se están realizando, pero las evidencias de experiencias en diferentes partes del mundo e incluso los consensos de comités de expertos en donde trabajan con nosotros en Colombia, los neumólogos y la Asociación Colombiana de Neumología, muchos intensivistas, infectólogos pediatras, lo utilizan esta combinación en pacientes leves o leves moderados de uso domiciliario. Lo interesante de esta eficacia es que verdaderamente se ha podido observar de alguna manera que la sintomatología se controla un poco, pero también es interesante mencionar que la gran mayoría tienen una mejor respuesta en el COVID-19 leve. No es cierto todavía que sean un antiviral altamente eficaz contra el virus, porque realmente no tenemos antivirales hacia esta parte del mundo que podamos utilizar y que estén aprobados. Se están llevando a cabo diferentes tipos de estudios, pero es parte de una medicación que incluso en los consensos colombianos se ha venido utilizando de manera masiva y a nivel poblacional, en conjunto incluso con el drenaje linfático del linfocnosol o el conjunto con otras medicaciones que ayudan a los síntomas, un tratamiento sintomático en pacientes con enfermedades leves. Sin embargo, esta es una población que infortunadamente se complica en algunas condiciones y que es parte de esa investigación poder entender cuáles eran y cuáles son esos mecanismos que llevan a que los diferentes pacientes en las unidades progresen de manera negativa y que nos lleven a todos a estar trabajando largas jornadas en las unidades de cuidado intensivo, entendiendo precisamente esta patogenia del virus. Al inicio pensábamos que simplemente se trataba de un complejo en donde el spike del virus se acuñaba y se acoplaba de manera eficaz al receptor de enzima convertidora de angiotensina tipo 2 directamente en diversos tejidos, y entendíamos que la fisiopatología la acuñábamos simplemente debido a la distribución tisular de estos receptores. Sin embargo, posteriormente fuimos entendiendo que realmente este 20% de pacientes que llevan y tienen una tendencia a una enfermedad mucho más grave y a una progresión independientemente de la intervención terapéutica sintomatológica que se les brinde, son pacientes que tienen una muy baja respuesta en la producción de interferones, son pacientes que tienen una linfopenia más progresiva como parte de la misma enfermedad, y son pacientes que tienen una carga viral mucho más alta a lo largo de la infección, que lleva, por supuesto, a mayor daño y a una oleada de diferentes momentos en la producción de citoquinas inflamatorias que lastimosamente llevan al detrimento sistémico y a las grandes consecuencias de daño tisular sistémico que los pacientes presentan. Por lo tanto, entendemos hoy que un porcentaje muy importante de pacientes, de los cuales tenemos que estar muy alerta, que son pacientes añosos, que son pacientes que tienen disnea, dificultad respiratoria o que incluso cursan con síntomas neuropáticos o neurológicos, son pacientes que debemos trabajar rápidamente y trasladarlos rápidamente a los hospitales, incluyendo aquellos pacientes que van teniendo una hipoxia progresiva o silente. Ese tipo de pacientes son pacientes que per se no tienen una buena producción de interferón, tienen un síndrome de hiperinflamación, y hay una característica muy importante que se ha venido trabajando y descubriendo, y es que son pacientes que no tienen un buen control biorregulatorio de la inflamación. Estos grupos de pacientes son precisamente en nuestros estudios esta cantidad de enfermedades que a nivel poblacional son muchísimas, pero que constituyen más del 90% de las comorbilidades que se asocian con alta mortalidad y complicaciones en el curso del COVID-19. Para nosotros, las partes metabólicas, principalmente las enfermedades cardíacas, coronarias,
metabólicas, por supuesto, la diabetes, la cirrosis, el cáncer, el hipotiroidismo y algunas medicaciones algunas enfermedades de inmunosupresión, en conjunto con el EPOC y la fibrosis pulmonar, son de las que más nos interesan y nos interesaban. Pero el punto interesante detrás de todo esto es saber dónde estaba la conexión entre una enfermedad metabólica y la enfermedad, porque todos suponíamos al inicio que los inmunosuprimidos, los pacientes con VIH, los pacientes con inmunosupresión para trasplante, iban a ser aquellos que iban a caer mucho más rápido que el resto. Sin embargo, venimos entendiendo que el componente más interesante a los que ataca el virus es precisamente a los pacientes que tienen una inflamación crónica de bajo grado, los cuales generalmente han perdido esa capacidad de tolerancia, han perdido esa capacidad de autorregulación de la inflamación, y como se ha visto con algunas otras enfermedades como la alergia, las autoinmunes, las enfermedades infecciosas crónicas, son pacientes que comparados con los niños tienen menos cantidad de células T reguladoras capaces de inducir desinflamación. Esto empezó a llamarnos poderosamente la atención, y esa es la explicación actual inmunológica de por qué los pacientes con síndrome metabólico, con resistencia insulínica, con hipertensión, con diabetes, son los que más sufren precisamente de esto, acoplado además a que la inmunidad de esos pacientes no trabaja de la misma manera ni de forma eficiente, y que tienen ya un síndrome de inflamación leve persistente, en donde el macrófago y el neutrófilo está hiperpolarizado hacia esa hiperrespuesta. Continuando con esto, entendíamos y seguimos entendiendo actualmente, porque esto son parte de las investigaciones que salen día a día, que el marco del daño, la forma como el virus induce el daño es múltiple. No solamente es a través de la activación inmunológica, sino también a través de diversos componentes que incluyen la actividad y la producción de diversos mediadores de estrés oxidativo, mediadores inflamatorios como las citoquinas que ustedes conocen, y mediadores de adhesión tisular vascular que llevan precisamente a los fenómenos trombóticos. Y dentro de esto hay cosas muy interesantes que actualmente hacen parte de ese armamentario que se está utilizando, que estamos en investigación, que hemos venido haciendo seguimiento con otro tipo de medicamentos, en las formas como se activa el monocito y el macrófago por el virus, o incluso cómo los neutrófilos hacen la extrusión de su DNA haciendo procesos de formación de redes de DNA, que son los famosos NETs, o hacen netosis, que incrementan los coágulos de fibrina y que incrementan per se la coagulación intravascular directamente en el torrente vasculatorio, y que, por supuesto, llevan a un consumo exagerado de estos componentes. Ese es parte de un sistema que está actualmente en vigilancia, digámoslo así, y en investigación, y que hay varias intenciones terapéuticas bajo estudio para tratar de controlar estos fenómenos inflamatorios asociados a la infección por el virus. La tormenta de citoquinas es una de las tantas que se han mencionado, pero hay que mencionar que la tormenta de citoquinas es una, pero existe una tormenta de citoquinas en la respuesta inmune innata y otra tormenta en la respuesta inmune de adaptación. Por lo tanto, entendemos claramente que esa tormenta de citoquinas lleva a una hiperactivación inmunológica, a una hiperactivación de monocitos macrófagos y de neutrófilos responsables de la netosis, y lleva, por supuesto, a una degranulación y a un daño de matriz que es masivo, no solamente a nivel pulmonar, sino también en otros tejidos. Por lo tanto, en el marco de respuesta del daño, hoy en día podemos saber que las tromboembolias, los daños neuropáticos, son parte también del daño, y que nos enfrentamos a dos momentos de gravedad. La primera parte, un fenómeno en valle que ocurre hacia la mitad, y después de la segunda semana, generalmente un incremento de la descompensación producto de la inflamación de la respuesta inmune adaptativa. Por lo tanto, entendemos que tener COVID no siempre quiere decir eliminación y recuperación. Lastimosamente, en algunos casos puede llevar directamente a la muerte, como todos lo sabemos, pero también vemos un fenómeno desde hace unos meses, y es que puede existir latencia y persistencia, y eso habla precisamente de una subpatología dentro del COVID, que es el long COVID, que algunos porcentajes de pacientes, entre el 3 al 17%
de acuerdo a los países, han venido demostrando y está bajo investigación cuáles son los mecanismos que llevan a ese long COVID. Cuando hablamos entonces de esa inmunidad innata y de los daños que el virus produce, son múltiples. No solamente es producido porque la inmunidad del huésped esté comprometida, el mismo virus a través de proteínas no estructurales es capaz de bloquear diversas señales intracelulares que se utilizan a nivel inmunológico para dar respuesta. Esto hace parte de la evasión inmunológica que el mismo virus tiene, y acompañado de esa evasión inmunológica, el bloqueo inmunológico, pues el sistema inflamatorio debe inicialmente activar la respuesta inmune innata a través de linfocitos innatos y monocitos macrófagos neutrófilos, y posteriormente, después de la segunda semana, el advenimiento de la producción de anticuerpos y de células T de memoria eficaces y efectoras son las que van a producir esta segunda oleada. Por lo tanto, les explicaba que no es solamente una tormenta de citoquinas. Hay varias tormentas durante el curso del COVID-19, generalmente una al inicio, hay un valle de descanso, y cuando entra la inmunidad adaptativa, generalmente entre la segunda y tercera semana, podemos tener precisamente una complicación sistémica que puede llevar a falla, a una sepsis viral y por supuesto a la muerte. Por lo tanto, cuando un paciente mejora en la segunda semana, tenemos que estar muy alertas a lo que sucede en la tercera semana, particularmente a nivel hospitalario, porque es allí donde se nos pueden complicar los pacientes. Hoy en día entendemos que más allá de la elevación de los biomarcadores que todos conocemos de disfunción multiorgánica, el virus tiene precisamente la capacidad de inducir algunos daños directamente sobre la inmunidad. Conocemos que los huéspedes que tienen una enfermedad más severa tienen mayor carga viral, mayor inflamación, mayor severidad y, por supuesto, una ausencia de células reguladoras de inflamación acompañado de un proceso inflamatorio más grave a través de células T efectoras. Sin embargo, hemos entendido que el sistema inmune también es capaz de ir induciendo una respuesta inmune que, aunque es lenta y aunque parecería va a ser duradera durante el transcurso de la formación de la inmunidad natural, pues es difícil poder mencionar que es completamente estéril o que va a inducir una inmunidad esterilizante. Quiere decir, los pacientes que han tenido COVID no siempre quedan con inmunidad completa de anticuerpos o inmunidad completa de células T. Diversos estudios han demostrado que tanto linfocitos CD4 como CD8 son capaces de identificar particularmente la proteína Spike. Por eso fue realmente un hallazgo sorpresivo que los candidatos vacunales basados en Spike hayan inducido la neutralización. Era esperable, por supuesto, debido a la conformación estructural de estas proteínas y de la interacción con el receptor. Sin embargo, se sabe claramente que la proteína N es altamente inmunogénica, al igual que la M. Entonces, hoy en día entendemos que incluso el sistema inmune reconoce proteínas no estructurales, pero no es del todo eficaz en esa formación de inmunidad. ¿Y por qué? Porque el mismo virus se encarga de hacer precisamente actos deleterios sobre la inmunidad. El mismo virus, durante el curso de una infección moderada o moderada y severa, se encarga de inducir inmunosupresión. Entendemos claramente que los pacientes con enfermedades graves tienen inmunosupresión de linfocitos TCD4. Eso explica también las coinfecciones, eso explica las sobreinfecciones hospitalarias y las sobreinfecciones asociadas a la atención hospitalaria, pero también explica las complicaciones debidas a la baja inmunidad de las células que tiene. Por lo tanto, sabemos que hoy en día, 16 meses después del advenimiento del virus en nuestro continente, entendemos que la inmunopatogénesis del SARS-CoV-2 es múltiple, tanto en el sistema inmune innato como adaptativo, e incluye no solamente la caída, particularmente en enfermedades moderadas y graves, de la inmunidad de células T y de TCD4, que explica, como les mencionaba, en parte la sobreinfección que los pacientes tienen a bacterias, hongos o incluso otros virus en circulación, bacterias del ambiente intrahospitalario incluso, conocidas usualmente como nosocomiales, y esto también produce esa linfopenia que en muchos casos es progresiva, causando también además un incremento exagerado en la respuesta proinflamatoria de neutrófilos en un afán para tratar de controlar
el proceso que lleva literalmente a una netosis y a una coagulación. Entre más neutrofilia y más linfopenia, más severidad de la enfermedad. Y eso es parte de lo que utilizamos diariamente en nuestras unidades para poder categorizar a los pacientes. En segundo lugar, una activación de células T que no es siempre eficaz, ya que el mismo virus lleva a una disfunción de los linfocitos T y a un cansancio de las células natural killer, y como parte de este proceso de daño de la inmunidad, un retraso en la producción de anticuerpos y una disminución en la cantidad de anticuerpos. Esto es una patología que cambió muchos de los estándares de la inmunopatogénesis. Normalmente una infección viral en los primeros 5 a 6 días ya tenemos circulación de anticuerpos. Sin embargo, en la inmunopatogénesis del SARS-CoV-2 hemos entendido que los diversos golpes que el mismo virus y la inflamación producen sobre los diversos componentes de la inmunidad llevan a las alteraciones tanto de las células efectoras T como de los linfocitos B. Y no es extraño entender que, a diferencia de otras infecciones virales, en SARS-CoV-2, en primo infección, aparezca la IgM después de la segunda semana y la IgG después de la tercera semana, lo cual pues a nivel inmunitario no es lo usual, pero ya entendiendo esos golpes inmunológicos que el mismo virus produce sobre la forma de producir anticuerpos, pues hemos entendido que la inutilidad de utilizar pruebas serológicas en las primeras 2 semanas, pues debe ser considerada por el personal de la salud y que más bien debe ser parte de un seguimiento en ciertos grupos de pacientes. Comparado con la sintomatología, sabemos además que los pacientes asintomáticos pueden tener menores concentraciones de IgG y IgM, y que comparado incluso con los pacientes que estuvieron en cuidado intensivo, hay ciertos grupos de pacientes que a pesar de haber tenido la infección, tanto en la fase aguda como convaleciente, pueden no tener anticuerpos IgG contra el virus. Esto lo que explica precisamente es ese impacto que el virus causa sobre la inmunidad, que explica cómo un paciente, después de haber estado hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo, el 13% de esos pacientes puede salir sin anticuerpos IgG después de un mes de haber estado hospitalizado por COVID-19. Y cuando son asintomáticos, hasta el 40% total puede egresar sin tener un anticuerpo IgG de memoria. Eso explica precisamente entonces que el virus no solamente produce un efecto sistémico a nivel de los órganos vitales, sino que también bloquea múltiples mecanismos que utiliza la inmunidad para contrarrestar la infección, evitando la formación de anticuerpos, bajando la actividad de células T y de células natural killer, y por supuesto aprovechándose en algunos casos del desgaste de células T reguladoras. Por lo tanto, haber tenido COVID no asegura estar inmunizado para COVID. Y es por eso en donde hemos venido también trabajando junto con el Instituto Nacional de Salud en los estudios de seguimiento de inmunidad natural e inmunidad vacunal, que hoy en día entendemos que los anticuerpos IgG en asintomáticos generalmente tienen un promedio de 36 días, mientras que en pacientes graves generalmente decaen al día 62 y al día 90 ya no existen anticuerpos circulantes frente al virus. Esto demanda el entendimiento de que si yo tuve además virus y estuve hospitalizado o tuve una enfermedad moderada, como lo han dicho los guidelines, debería vacunarme después de los 60 días. ¿Para qué? Para evitar que esta respuesta vacunal produzca en mí mayor efecto adverso de mialgias, de dolores articulares, de dolores musculares, de cefalea, de dolor en el sitio de la punción. Precisamente porque las vacunas van a despertar esta inmunidad que se produjo como parte de la inmunidad natural de la infección. Hoy en día entendemos que en los diferentes escenarios, entonces los pacientes asintomáticos tienen menos cantidad de anticuerpos neutralizantes y de IgG, en los diversos estudios se ha mencionado, y que estos, al igual como lo mencionaba hace un rato, se pueden disminuir a lo largo de los días. ¿Esto qué quiere decir? Los anticuerpos que circulan disminuyen. La inmunidad de memoria puede quedarse en la médula ósea y en los ganglios durante largo tiempo. Sin embargo, no es que tengamos unos centinelas, tanto en anticuerpos como en células, por más de 6 meses o más de un año después de la infección.
Eso explica precisamente cómo el virus tiene diversos mecanismos de escape a la inmunidad natural. Y otro concepto muy importante es que haber tenido anticuerpos positivos no quiere decir que tenga anticuerpos que sean capaces de inhibir o impedir la entrada del virus directamente al huésped a través de su receptor. Los anticuerpos neutralizantes son aquellos que se utilizan para bloquear el virus e impedir la unión al receptor. Por lo tanto, confiarnos de que tuve COVID, de que tengo anticuerpos, no siempre es cierto frente a esto. Solamente el 30% de los pacientes recuperados con egreso de unidad de cuidado intensivo tienen anticuerpos neutralizantes. Y eso ha demostrado también la falla incluso de diferentes tipos de ensayos clínicos con plasma de convalecientes. Otro punto interesante, perdón, voy a pasar acá, entonces es que hemos entendido que el COVID no es uno. Como decíamos ahora, es una patología con la que vamos a tener que aguantar, esperar muchos años más y que tenemos diversos escenarios, como les he mencionado. Una infección resuelta, una infección que puede ser un poco más persistente, en donde los pacientes incluso pueden llevar más días, no solamente de síntomas moderados persistentes en su casa, sino también de una hospitalización un poco más prolongada. Hablamos incluso de síntomas que aparecen después de la enfermedad, y eso es lo que conocemos como síntomas post-COVID. Ocurre la enfermedad, pasa la enfermedad, pero el paciente sigue teniendo diferentes tipos de síntomas 3 meses después, 6 meses después, que llevan a consultas muy frecuentes. Podemos tener incluso reagudización o reagravamiento, como les mencionaba, después de la segunda y tercera semana los pacientes pueden complicarse o incluso presentar severas secuelas producto de sus morbilidades de base o por el daño inducido por la infección en este curso de la infección, en donde se produce un daño crónico por COVID con síntomas residuales o otra sintomatología. Entender entonces esta inmunidad es la que nos permite entender que podría existir reinfección por SARS-CoV-2 y se calcula que esa reinfección a nivel poblacional puede estar entre el 3 y el 7% del total poblacional y existen diversos tipos de aproximaciones en donde necesitamos tener las pruebas de PCR y las pruebas de anticuerpos para poder identificar esas reinfecciones. Sin embargo, es muy claro que el síndrome post-COVID es tal vez una pandemia que también vamos a seguir enfrentando en los siguientes años. Diferentes pacientes críticamente enfermos después del COVID tienen muchas consecuencias tanto físicas, cognitivas, psicológicas y que son reales. Al inicio de la pandemia, hacia los meses de mayo, junio, julio, personalmente atendiendo una gran cantidad de egresos hospitalarios y pacientes ambulatorios incluso, pensábamos que era parte simplemente de esas consecuencias cognitivas que los pacientes tenían, pero empezábamos a ver también la persistencia en las velocidades de sedimentación globular, en la PCR, en la deshidrogenasa láctica, en la ferritina, en el dímero D elevado, y eso nos llevó también a entender que es parte de una consecuencia que los pacientes pueden llevar incluso más allá de 6 meses al momento. Diferentes revisiones de tema han acuñado la información relevante actualmente en el síndrome post-COVID, producto de todo este mecanismo de inmunopatogénesis que les he mencionado, pero vale la pena mencionar que más del 50% de los pacientes presentan fatiga, cansancio, cefalea, pérdida de memoria, muy importante, muchos problemas neurológicos, particularmente en la población hospitalizada, síndrome de estrés postraumático, ansiedad, depresión, fiebres intercurrentes, desórdenes del sueño, que son muy complejos de trabajar, alteraciones de la salud mental y muchas otras enfermedades en donde se incluye la persistencia de la tos, la fibrosis pulmonar, el dolor en el pecho, la taquipnea y la disnea, que es muy importante porque precisamente son de alta sintomatología y de una gran frecuencia en la consulta, los dolores poliarticulares y, por supuesto, en la parte tegumentaria se ha visto pérdida del cabello y pérdida de audición. Es muy complejo manejar el síndrome post-COVID debido a que la gran mayoría de sintomatología a veces se sobrelapa con las enfermedades de base o incluso con otras condiciones crónicas que el paciente tiene. Pero tenemos que acostumbrarnos también como clínicos a estar alertas en toda esta gran cantidad de manifestaciones que un paciente puede tener después
de un síndrome post-COVID o después de una infección por COVID, siendo la fatiga, tal vez el dolor de cabeza, la disnea y la tos, la gran mayoría de síntomas que los pacientes presentan y que necesitamos seguir monitoreando clínicamente, no solamente con imágenes, sino también con pruebas como la procalcitonina, que se va a mantener persistentemente elevada a través de los meses si no hacemos un tratamiento, la ferritina, el PCR y el NT-proBNP y dímero D. Eso es muy importante. Yo compartí con Wilfrido esta mañana un artículo de un grupo amigo y colaborador junto con nosotros de la Universidad del Rosario, del doctor Juan Manuel Anaya. Acaba de sacar una publicación anteayer, de una revisión del síndrome post-COVID en general, más de 12.000 artículos revisados, más de 1.200 artículos revisados, una gran cantidad de pacientes, y precisamente este artículo me gustaría que Wilfrido se los comparta a todos ustedes para que entendamos un poco esta pandemia que nos seguirá acompañando en los siguientes meses acerca de síntomas que quedan después del COVID, como pueden ser la fatiga, el dolor de cabeza, la mialgia, las artralgias, la reactivación de enfermedades autoinmunes incluso, como puede ser también las artritis, la disnea, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los puntos más complejos, precisamente, además de esta sintomatología, lo es la pérdida de olfato, la anosmia, la ageusia e incluso la disminución de la agudeza auditiva. Son tres de los síntomas sensitivos de mayor complejidad en el manejo, pero que a lo largo de esta pandemia también se han postulado diversos tipos de manejos. Actualmente entendemos que debemos estar en síndrome post-COVID muy alertas a los componentes respiratorios gastrointestinales. Se activan las enfermedades inflamatorias intestinales, la parte neurológica y mental y las enfermedades musculoesqueléticas, en donde tal vez las artralgias son una de las manifestaciones más comunes en el síndrome post-COVID. Por lo tanto, en esta que es una diapositiva de enero del CLINIC de Barcelona, tenemos que entender que el síndrome post-COVID, como parte de esta gran patogénesis del COVID-19, va a requerir de nosotros no solamente la atención primaria hospitalaria, sino también la búsqueda de posibles manifestaciones sistémicas, sindrómicas del post-COVID, incluyendo alteraciones neurológicas, digestivas, cardiovasculares, en donde tenemos la necesidad y la oportunidad de brindar medicina bioregulatoria para cada uno de sus componentes, ya que no existiría un solo medicamento que sea capaz de poder trabajar cada uno de ellos, y no olvidar, por supuesto, en el apoyo psicológico al Neuresan, que es tan importante. Esa es la base de la terapéutica bioreguladora, y voy a dar dos últimas palabras, queridos amigos, frente a lo que estamos viviendo, la inmunidad colectiva. El año pasado pensábamos, como lo decía el doctor Terán, que la inmunidad debería estar al 70% colectivamente o poblacionalmente para poder frenar la pandemia, pero realmente entendíamos ya para el año pasado que esto tenía que sobrepasar el 85%, teniendo en cuenta la capacidad de variantes y de cambios evolutivos genómicos del virus. Existen más de 127 vacunas en evaluación, incluyendo las intranasales y otros diversos tipos de técnicas. No me voy a detener en esta parte, pero aunque la eficacia para prevención de enfermedad y de contagio sea diversa, en general todas, como decía el doctor Terán, todas protegen de enfermedad severa y de hospitalización. Estoy de acuerdo con el doctor Terán que la mejor vacuna es la que esté disponible, pero desde el punto de vista inmunológico para nosotros, la peor vacuna es la que no se pone y no la que esté disponible. Así que la peor vacuna es la que no nos ponemos, debido a que los datos diariamente nos muestran que la seguridad de las vacunas, que la eficacia de las vacunas protegiendo de hospitalización, enfermedad severa y muerte son sustanciales, y que aunque existe, por ejemplo, un porcentaje de pacientes que podrían infectarse e incluso poder complicarse por la enfermedad, por supuesto, si nos vamos a los datos poblacionales, ese efecto sobre la mortalidad es menor cuando estamos vacunados. La gran mayoría de pacientes que actualmente están falleciendo en diversas partes del mundo son, infortunadamente, pacientes que no han tenido acceso a alguna de estas 8 plataformas de vacunas que son las más comunes en todo el mundo.
Es claro que tenemos diversos tipos de vacunas, por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos Sinovac, AstraZeneca y Janssen, no tenemos Sputnik todavía, pero ya entra Pfizer, en Moderna y tenemos Pfizer. Pero lo interesante de todas estas plataformas es que todas ofrecen la construcción de esa inmunidad que necesitamos precisamente para protegernos. Cuando hablamos de la variabilidad del virus, es parte inherente a la enfermedad, es parte inherente a la virología, pero lo que tenemos que entender es que esa variabilidad va a permitirle que frente a los diferentes tipos de las variantes, alfa, beta, gamma, delta, la proteína Spike tendrá unas mutaciones que hará que conformacionalmente esta proteína cambie y que los anticuerpos que generamos por inmunidad natural o por la combinación de las infecciones que hayamos tenido van a hacer que se elimine precisamente ese efecto protector. Por lo tanto, es desde allí, desde donde hacemos el llamado a entender que las variantes son parte de una evolución natural del virus, que infortunadamente en esa dinámica ciertas de estas variantes son más agresivas que otras, como lo pueden ser alfa y beta, pero que delta, que aunque ha ocupado una gran cantidad de prensa a nivel global, incluso en América Latina, hasta el momento no demuestra la variante delta mayor mortalidad. Sí produce mortalidad en los no vacunados, pero en los vacunados, incluyendo con vacunas de virus vivo inactivado, no se evidencia un incremento de la mortalidad producto de los estudios que se están llevando a cabo en Sudáfrica, en el Reino Unido y en otros países. Por lo tanto, cuando consideramos estas variantes, estas formas de variantes, y esta la tomé de la infografía de Ecuador, en donde sabemos claramente que también está la variante Delta circulando en algunas partes del territorio ecuatoriano, lo que hay que entender es que más allá de estas variantes en donde se incluye incluso la nuestra de Colombia, que es una de las variantes que hemos venido haciendo seguimiento y que nuestro grupo lo reportó en GSAID hace 3 meses aproximadamente, pues tenemos que entender precisamente que esas variantes se protegen con la inmunidad. ¿Qué hay que entender de la variante Delta? No es más mortal. Es mortal en el que no está vacunado. Es cierto que es una variante mucho más contagiosa, es una variante de un virus que tiene una replicación mucho más temprana. Generalmente al tercer día ya tenemos una altísima replicación y las pruebas son positivas al tercer día, con una sintomatología mayor al tercer día en no vacunados, con una replicación viral mucho más alta comparada con las variantes clásicas y que tiene la capacidad de dar pruebas positivas mucho más tempranamente comparadas con las variantes normales, pero que además de que contagia más gente, precisamente por la alta replicación viral, por la alta carga viral y por el tiempo de prolongación que parecería ser un poco más largo, esto es lo que lleva a que sea más contagioso y que puede tener mayor sintomatología en los no vacunados. Hasta el momento los estudios demuestran que sí produce más contagio, más carga viral, más hospitalizaciones, pero no más mortalidad. Y lo que es muy claro de los estudios de Europa y de los estudios de Estados Unidos es que los pacientes que están falleciendo por variante Delta son los no vacunados, independientemente del tipo de vacuna que tengan. Por lo tanto, es desde allí donde hacemos el llamado que la infección natural nos puede dar una inmunidad natural de células T, de linfocitos de memoria, células CD8, que es importante. Pero la infección de vacunación poblacional se va a mezclar con esta inmunidad natural y nos va a dar este concepto que es la inmunidad híbrida, en donde va a ser mucho más fortalecida y va a ser la única manera que poblacionalmente podamos avanzar y salir precisamente de esta pandemia a nivel poblacional y que nos podamos proteger, no solamente de las variantes normales, sino también de estas nuevas variantes y que necesitamos estar haciendo precisamente el monitoreo como Estado, como entidades, como universidades, de estos estadios post-vacunación, como el doctor Terán mostraba a través de sus datos. Cuando comparamos los datos de vacunación, Ecuador tiene al día de ayer un reporte del 11%, Colombia aún está al 22%, estamos muy lejos, muy distantes como países latinoamericanos de lo que puede ser una inmunidad híbrida poblacional o una inmunidad de rebaño. Por lo tanto, el mensaje detrás de todo esto es que
necesitamos vacunarnos, incluyendo para controlar las diferentes variantes. La variante brasilera, que le denominamos así, es tal vez una de las que más circula en América Latina y se ha demostrado precisamente la eficacia con diferentes formas de vacunas hasta el momento, que se mantiene esa eficacia contra las diferentes variantes, incluso en pacientes ancianos. Por lo tanto, creo que, queridos amigos, les tengo que mencionar, un año después del COVID, lo más importante es la vida, la familia y los amigos verdaderos como lo son ustedes, y que ojalá podamos diariamente seguir trabajando en todos los aspectos de la evolución molecular del virus, el diagnóstico, el tratamiento, y no olvidar que la mejor forma de prevención, además de la vacunación, es mantener el uso de mascarilla, la desinfección, el lavado de manos y, por supuesto, el aislamiento cuando el diagnóstico así lo amerite. Por lo tanto, muchas gracias, les agradezco a todos ustedes. Estos son nuestros grupos. Este es parte del grupo en Inmugen, como parte de un trabajo esta semana en la inmunovigilancia de pacientes vacunados junto con el Instituto Nacional de Salud, y este es parte de nuestro grupo de estrategia COVID en la universidad, con los cuales nos hemos volcado a la atención de todos estos pacientes. Muchas gracias a todos.